Bueno, empezaremos pues la clase. Entonces, eh, estos síndromes urinarios se van a dar a raíz de eh, el compromiso, sobre todo, de las infecciones que se vayan a dar durante todo lo que es el tracto urinario, ¿no? Entonces nosotros recordamos que el tracto urinario va a estar conformado por los riñones, los uréteres, la vejiga, la uretra y también podría considerarse también la próstata en el caso de los varones, ¿no? Muy bien. Entonces, al final, estos síndromes urinarios o esta infección del tracto urinario también, porque lo que vamos a tratar ahora son los síndromes infecciosos urinarios, se van a dar porque van a haber presencia de microorganismos que van a originar alteraciones a nivel de ese tracto urinario y que va a comprender todos los órganos que forman parte de él, ¿no? En pocas palabras. Entonces, es así como le definimos. La epidemiología es la segunda causa más frecuente de infecciones urinarias, de infecciones que van a hacer que los pacientes acudan a hospitalización, ¿no? Que acudan a un servicio médico, ya sea un consultorio externo, ya sea un caso de emergencia, y va a ser la primera causa de las infecciones intrahospitalarias que se van a dar también. Por la misma anatomía que tenemos las mujeres, vamos a tener mayor predisposición a presentar estas, estas infecciones urinarias. Para ver, mm, ¿ya? Asimismo, van a ver ustedes a lo largo de toda la presentación que van a ver factores que van a predisponer justamente a estas infecciones urinarias, ¿no? Sobre todo en aquellos que tienen factores que van a producir de que el paciente sea más susceptible a estas infecciones. Por favor, muy bien. Entonces, vamos a ir viendo que vamos a ver infecciones del tracto urinario que van a ser complicadas y no complicadas. Y dentro de las complicadas, quiero que veamos este cuadrito, ¿no? Que es un cuadro, es un fluxograma que les va a permitir a ustedes comprender más rápidamente cómo es cuando nosotros vamos a decir de que un paciente está con una infección urinaria complicada y cuando no. Entonces, las no complicadas, las infecciones urinarias no complicadas se van a dar en aquellos pacientes que no tienen alteraciones, no van a tener alteraciones anatómicas en esta vía urinaria. Asimismo, en pacientes mujeres jóvenes que no están gestando y que sus síntomas mayormente van a ser menos de 7 días. Pero la indicación, la característica es que estos pacientes no tienen antecedentes de importancia. Mientras que las complicadas, vamos a tener dos grandes grupos. Un grupo que tiene una vía urinaria normal y otro grupo que tiene una vía urinaria alterada, ¿no? Entonces, dentro de estas gran grupo de infecciones urinarias complicadas y que tienen una vía urinaria normal, pero que tienen otros factores que los van a hacer más susceptibles, vamos a tener aquellos pacientes que tienen diabetes mellitus, que son inmunodeprimidos, sea la causa que hayan tenido una manipulación de la vía urinaria previamente. Por ejemplo, que les han colocado una sonda, que le han hecho una cistografía, ¿no? Los niños, los ancianos, los varones y aquellos que tienen síntomas urinarios más de 7 días o pacientes que están hospitalizados son pacientes
que se habla que tienen una infección del tracto urinario complicado, pero con una vía urinaria normal. No hay alteración en la vía urinaria, sino que tiene otras patologías que lo van a hacer mucho más susceptibles a sus infecciones o que han sido abordados últimamente, sobre todo la vía urinaria. Y tenemos otro gran grupo, que son los pacientes que ya tienen infección urinaria, pero que encima tienen una vía urinaria alterada, una estructura alterada. ¿Por qué? Porque están cursando con un cuadro obstructivo, como cuáles: pacientes que tienen hiperplasia prostática, pacientes que tienen una tumoración que podría estar comprimiendo uno de los uréteres o la uretra, pacientes que tienen reflujo vésico-ureteral, también son pacientes que tienen ya una vía complicada, pacientes que tienen vejiga neurógena, pacientes que tienen presencia de cálculos renales y las mujeres gestantes, porque las gestantes hacen una compresión, sobre todo en el tercer trimestre del embarazo, hacen una compresión extrínseca, ¿no? Por el aumento del útero. Y también en el primer trimestre, las pacientes por su mismo cambio hormonal del embarazo suelen ser más susceptibles a las infecciones urinarias. ¿Ya? Estas dos, estos dos grandes grupos que nos hacen infecciones urinarias complicadas tienen el riesgo de hacer afectación renal, por ejemplo, una pielonefritis. Fallas en el tratamiento también son susceptibles de esto y pueden llegar a presentar cuadros de sepsis. Muy bien. Dentro de la etiología, vamos a ver que la E. coli es el germen más frecuente, pero también hay otras bacterias y dentro de ellas tenemos a algunas enterobacterias que son muy comunes y que se van a presentar sobre todo en aquellos pacientes que podrían tener ya una alteración netamente estructural. El Proteus mirabilis, la Klebsiella, el Streptococcus saprophyticus, sobre todo en aquellas mujeres o en aquellos pacientes que ya tienen actividad sexual. La presencia del Enterococcus fecalis, que es frecuentemente en ancianos y que mayormente pueden estar cursando con un síndrome prostático. Los cuadros por infecciones no necesariamente de bacterias, sino también de hongos, como cuáles: pacientes con diabetes mellitus y que pueden presentar infecciones urinarias por la presencia de la cándida, o pacientes que están recibiendo tratamiento antibiótico de amplia cobertura, también pueden hacer infecciones urinarias por cándida. Muy bien. Eh, lo que les había explicado anteriormente, ¿no? Y que debemos tener muy en cuenta este tipo de gérmenes y sobre todo en quienes son más susceptibles o más frecuentes su presentación. Entonces vamos a hablar un poquito sobre la patogenia. Tenemos que tener en cuenta que también van a haber factores propiamente inherentes del huésped y, como habíamos hablado, pacientes que pueden tener alteraciones del flujo urinario, alteraciones químicos u hormonales, tanto del epitelio uretral o genital. Los hábitos higiénicos también es algo muy propio del huésped. La presencia o haber sido sometido últimamente a procedimientos como cateterismo y manipulaciones de la vía urinaria, el embarazo, enfermedades que inmunodepriman a mi paciente, enfermedades como la diabetes, son factores inherentes al huésped. Y hay factores que van a ser netamente del germen, como cuáles: la virulencia del microorganismo, la virulencia o adherencia, dependiendo de la cantidad del inóculo, o sea, de la cantidad de bacterias que haya presente, o las alteraciones per se de la mucosa del huésped, ¿no? Entonces vamos a tener
¿Cómo vamos a clasificar nosotros nuestras infecciones o nuestros síndromes urinarios? Y vamos a ver en ellos los pacientes que pueden hacer infecciones urinarias altas o infecciones urinarias bajas. Las infecciones urinarias bajas son las más comunes. Dentro de ellas tenemos a la cistitis, uretritis, prostatitis, orquiepididimitis. Y las infecciones del tracto urinario superior o alto, tenemos a la pielonefritis y sus complicaciones. Ahí tenemos a la hidropionefrosis, al absceso, a las necrosis papilares, a las pielonefritis granulomatosas, enfisematosas, ¿no? Y eso es lo que vamos a discutir el día de hoy. Dentro de las infecciones urinarias bajas tenemos a la cistitis aguda, que se va a caracterizar por presentar un síndrome miccional, que se caracteriza por presentar disuria, que es dolor al final de la micción, polaquiuria y la urgencia miccional. También el paciente puede presentar incontinencia, tenesmo vesical, dolor suprapúdico y hematuria macroscópica en algunos casos. Sí puede presentar esos casos. Pero lo común es que el paciente presente disuria, volaquiuria y urgencia miccional. ¿Ya, chicos? Su orina va a ser turbia y en algunos casos puede ser maloliente. El urocultivo nos va a presentar la presencia de una bacteriuria significativa con presencia de más de 100.000 colonias. ¿Ya? Pueden llegar a ser recurrentes y dentro de esta recurrencia pueden haber recidivas o reinfecciones. ¿A qué hablamos? Recurrencia de infecciones urinarias, que pueden ser no complicadas o complicadas, y es aquel evento o episodio de una infección urinaria que aparece con una frecuencia de más de 3 infecciones urinarias en un año o más de dos episodios de infecciones urinarias en los últimos 6 meses. Eso así nosotros conceptualizamos a las infecciones urinarias recurrentes. Más de 3 en un año o más de 2 en los últimos 6 meses. Dentro de estas recurrencias vamos a hablar de las recidivas y de las reinfecciones. ¿Y qué son las recidivas? Son las infecciones urinarias en las que se va a aislar el mismo germen después de terminado el tratamiento. Y el paciente puede presentar la misma sintomatología. Y las reinfecciones es que el paciente presenta infecciones urinarias después del tratamiento, pero en el que ya aparece un germen distinto. Habíamos hablado de que también, en el caso de los varones, se va a presentar la prostatitis aguda bacteriana, que se puede presentar con alza térmica, escalofríos, compromiso del estado general y un síndrome miccional y dolor en las o molestias en la zona perineal. Asimismo, vamos a ver que también el paciente puede presentar una prostatitis crónica bacteriana en la cual va a presentar los mismos síntomas y puede presentar también disuria, bacteriuria asintomática en algunos casos. Las prostatitis crónicas no bacterianas eh, son igual la misma clínica que la bacteriana, pero sus cultivos prostáticos y de orina van a ser netamente negativos, pero el paciente tiene la sintomatología. Y la prostatodinia, en la cual se va a caracterizar porque mi paciente puede presentar dolor pélvico de más de 3 meses de evolución, que no presenta piuria y que no tiene causa conocida. Es un cuadro muy común por el que acude el paciente y al final es un diagnóstico de descarte. Luego tenemos la orquitis y la epididimitis, que se va a caracterizar porque el paciente acude a la consulta porque presenta un aumento de volumen a nivel del testículo, del escroto, con una tumefacción que es muy dolorosa y que
al inicio del cuadro se puede deber solamente a un compromiso del epididymo, pero si no recibe un tratamiento adecuado o rápido, puede llegar a comprometer todo el testículo o ambos testículos. ¿Ya, chicos? El inicio es muy agudo, de 1 a 2 días, y va aumentando en el tiempo, pero es tan intenso el dolor que el paciente acude rápidamente a la consulta médica. Puede asociarse, sí, con disuria, con alza térmica en algunos casos. Y la causa más frecuente de orquitis se ve en pacientes prepúberes y que mayormente se debe o acompaña mucho al cuadro de la parotiditis, ¿no? O también conocida como papera. Luego debemos tener en cuenta de que se puede clasificar según el germen causante de estos síndromes. Van a ser inespecíficos básicamente cuando el germen puede ser gran negativo o gran positivo, y específico cuando sabemos o encontramos característicamente al bacilo de Koch o a la presencia de gonococo. Asimismo, vamos a ver, según la evolución clínica, que puede ser una infección urinaria aguda, una crónica o una infección urinaria asintomática, ¿no? Dentro de los síndromes urinarios infecciosos vamos a tener los factores que ya habíamos hablado, ¿no? Factores que pueden predisponer por la presencia de las enfermedades sistémicas, metabólicas, como la diabetes, la gota. Asimismo, vamos a ver pacientes que pueden tener lesiones neurológicas, lesiones vasculares que van, en el caso de la diabetes mellitus, que van a condicionar de que haya alteraciones y mayor susceptibilidad a las infecciones. Asimismo, las obstrucciones, los reflujos vesicoureterales, lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco sobre los síndromes urinarios por una infección urinaria de la vía. Y acá vamos a tener a la pielonefritis, en la cual se va a ver básicamente un compromiso a nivel pélvico y del parénquima renal, que mayormente van a ser no complicadas. ¿Cuál es el cuadro que va a presentar nuestro paciente? Alza térmica, dolor lumbar, puede precedir de síntomas de cistitis aguda, pero puede evolucionar en el tiempo y el paciente puede llegar a presentar náuseas, vómitos, diarrea en algunos casos, que lo vamos a ver muy frecuentemente en los pacientes adultos mayores o en los niños, porque hay veces el paciente con adulto mayor o niño no viene con el cuadro muy característico, pero presentan diarreas. Entonces debemos tener en cuenta que podría este tipo de pacientes estar cursando con este tipo de infección urinaria. Se puede irradiar el dolor también al abdomen inferior. Eh, el diagnóstico diferencial va a ser con el cólico renoureteral o otras causas de abdomen agudo o también en enfermedades pélvicas inflamatorias. Abdomen agudo como una apendicitis también. Es un cuadro de diagnóstico diferencial. Y dentro de las pielonefritis antibiótico adecuado, el paciente no mejora, ¿no? No mejora, y debemos en esos casos ya hacer uso de otros estudios, exámenes auxiliares como la ecografía, la tomografía, en la cual nosotros vamos a utilizar para descartar la presencia de un absceso renal, perirrenal o ya otras alteraciones o otras complicaciones que vamos a ir viendo en los siguientes cuadros. Entonces, lo mismo, hablábamos de que la pielonefritis aguda se puede presentar por fiebre, alteraciones del estado general, o sea, el paciente se vuelve muy tóxico, ¿no? El paciente se decae, deja de comer, tiene náuseas, tiene vómitos, cefalea intensa, el paciente se puede postrar en cama, puede tener todos los síntomas de una cistitis también, pero con compromiso lumbar.
En el examen físico vamos a encontrar sobre todo dolor a la palpación en ambas fosas lumbares y maniobra positiva a la puño percusión. Asimismo, podemos encontrar ya alteraciones de la economía, ¿no? En la cual vamos a poder encontrar taquicardia, podemos encontrar en algunos casos hipotensión, podemos encontrar orinas turbias, rojizas, o sea, una presencia de una hematuria significativa. Y debemos pensar también que estos pacientes podrían ya tener, podría ser una pielonefritis aguda complicada, ¿no? De repente un paciente que ya tiene, sea complicada porque ya tiene un antecedente o de daño estructural, ¿no? Muy bien. Entonces, para hacer el diagnóstico de la pielonefritis aguda, nosotros qué vamos a solicitar nuestro examen de orina, en la cual podemos encontrar leucocitos más de 5 por campo, podemos encontrar piocitos, podemos encontrar bacteriuria, podemos encontrar presencia de cilindros leucocitarios. Y si le solicitamos una ecografía, podríamos encontrar si este paciente tiene una pielonefritis aguda complicada, podríamos encontrar obstrucciones, presencia de litos, presencia de anomalías estructurales netamente de la vía. Asimismo, vamos a solicitar un urocultivo en el cual nosotros vamos a decir que mi urocultivo es positivo cuando hay presencia de más de 100.000 colonias por campo. Dudoso si encontramos entre 50.000 a 100.000 y negativo si es menos de 50.000. Entonces, ustedes cuando vean en el examen, el informe, si le encuentran dudoso, a veces le ponen dudoso, entonces ustedes ya saben de que solamente hay entre 50.000 a 100.000 colonias por campo. Si le dicen negativo es porque hay menos de 50.000 y si me dicen positivo y me dan el nombre de mi germen es porque han encontrado más de 100.000 colonias por campo. Y decimos que este paciente tiene una infección urinaria por tal germen, ¿ya? Asimismo, debemos tener en cuenta que cuando la pielonefritis aguda no es tratada adecuadamente, puede presentar complicaciones que van a derivar en cronicidad, o sea, una pielonefritis crónica, una pionefrosis, el paciente puede llegar a presentar un absceso renal o perirrenal, puede llegar a hacer un shock séptico, pérdida de la función renal y en algunos casos puede llegar a fallecer nuestro paciente. Dentro de las medidas generales son el reposo, la hidratación, la analgesia para calmar el dolor, el uso del agente adecuado y la corrección de los trastornos metabólicos que se vayan a dar, porque estos pacientes, recordemos, que hacen una infección que toma un gran órgano de nuestra economía, ¿no? Si en todo caso la pielonefritis aguda no es tratada adecuadamente o si mi paciente ya tiene muchos días de tratamiento, más de 7, más de 10 y no mejora, podríamos estar pensando en que mi paciente podría estar haciendo una pielonefritis crónica, ¿no? ¿Y esto qué es? Va a ser la inflamación del riñón al inicio, es túbulo intersticial y que puede afectar los vasos sanguíneos y llegar a un compromiso de los glomérulos. ¿Cuál es su causa? Una pielonefritis aguda que no mejora con tratamiento, ¿no? En la anatomía patológica en estos pacientes, ¿qué vamos a encontrar? Ya va a haber fibrosis intersticial severa, túbulos y glomérulos, tanto en los túbulos como en los glomérulos, y puede haber una degeneración ya a nivel de la arteriola. ¿Cuál va a ser el cuadro? Lo mismo, malestar general, inapetencia, fiebre mayor de 39, presencia de escalofríos, dolor de costado de la espalda, ya sea bilateral o unilateral, náuseas y vómitos, la disuria, la polaquiuria, la hematuria. Eh, También puede presentar orinas turbias o con sangre, con un olor fuerte, el dolor al orinar, presencia de calambres, y todo el cuadro clínico de una cistitis también podría estar presentando nuestro paciente, ¿no?
Eh, Dentro de los factores que lo van a predisponer son las litiasis, las obstrucciones, las anomalías congénitas, cirugías previas que haya presentado el paciente o la hipertensión arterial también es un factor. Cuando estas pielonefritis aguda, crónicas, mejor dicho, no mejoran, el paciente podría llegar a presentar también una pionefrosis o una hidronefrosis infectada, que va a ser básicamente la infección renal que se va a acompañar de destrucción tanto del parénquima renal, asimismo puede cambiar su estructura, ocasionando dilatación de las cavidades, y estas cavidades que se van a formar van a estar con contenido purulento. Va a tener unos agentes que lo van a, mejor dicho, unos factores que van a predisponer a esta pionefrosis, como son si mi paciente ya tiene una hidronefrosis preexistente y como ustedes ven, que haya estado padeciendo pielonefritis aguda, cuadros de pielonefritis aguda, ¿no? El cuadro clínico, vamos a ver que puede ser, el paciente puede ser, presentar una pionefrosis abierta si el uréter está permeable o pionefrosis cerrada si el uréter está obstruido, ¿no? Y los síntomas van a ser, como ustedes observan, muy similares a la pielonefritis. Fiebre elevada, escalofríos, náuseas y vómitos, astenia, toma del estado general, taquicardia, cuadros de deshidratación porque hace mucho tercer espacio. Asimismo, el dolor lumbar va a ser mantenido, más bien se va a agravar a pesar de tener un tratamiento antibiótico. Las orinas van a seguir turbias, fétidas o purulentes, puede haber la polaquiuria, el riñón va a ser doloroso y en estos casos, por la misma hidronefrosis, podría ser palpable, podría llegar a palpar, ¿ya? Dentro del diagnóstico debemos tener en cuenta los antecedentes, la presencia de leucocituria, de piuria, podríamos encontrar leucocitosis con desviación izquierda. En el urograma podemos ver ya una silueta renal aumentada, podríamos ver borramiento del psoas, presencia de litiasis. Y en el ultrasonido vamos a encontrar lo que habíamos mencionado anteriormente, ¿no? Hidronefrosis con elementos en las cavidades de manera suspendida, ¿no? Que me va a hacer pensar en que este paciente está cursando con una pionefrosis. Dentro de la evolución vamos a ver si el paciente responde al tratamiento, puede curarse. Pero si el paciente no se trata, lo que puede condicionar es a que se produzca un absceso perinefrítico, fístulas renocutáneas o que el paciente llegue a ser shock séptico y fallezca. Otra de las complicaciones van a ser el absceso renal o perinefrítico, que se va a dar básicamente porque hay presencias a nivel de la vía hematógena, sobre todo en aquellos pacientes que estén cursando ya con una infección por estafilococcus. Y es muy común esta presentación en pacientes que tienen endocarditis, pacientes que están haciendo uso o abuso de drogas endovenosas, pacientes que tengan catéteres permanentes o que estén recibiendo procedimientos permanentes, ¿no? En el cual se les hace un abordaje periférico. Y dentro de ellos nosotros conocemos a cuáles, los pacientes que tienen catéteres para nutrición, catéteres para hemodiálisis, pacientes que de repente están recibiendo tratamiento oncológico y a esos tipos de pacientes se les colocan catéteres permanentes por mucho tiempo. Pueden contaminarse y predisponer a que hagan este tipo de abscesos. ¿Ya, chicos? El tratamiento, sobre todo de estos abscesos, van a ser drenaje percutáneo quirúrgico. ¿Cómo va a ser el diagnóstico? A través del uso de una ecografía o de una tomografía. Otra de las complicaciones
las pielonefritis enzimatosas, que son poco frecuentes, pero sí que son graves, ¿no? Su mortalidad va de un 9 a un 40%, mayormente se va a presentar en pacientes diabéticos, se va a caracterizar porque en las imágenes se van a encontrar áreas de necrosis y presencia de gas en el parénquima renal. El microorganismo que mayormente va a producirlas va a ser la E. coli. Entonces, como ya les había dicho, en el hallazgo radiológico, en la tomografía, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Gas intrarrenal o perirrenal, según donde se encuentre la lesión. El tratamiento en este tipo de pacientes van a ser tratamientos antibióticos de amplio espectro y el drenaje quirúrgico, o en algunos casos se tiene que realizar la nefrectomía. La pielonefritis antulogromatosa también es otra de las complicaciones en las cuales se debe a las pielonefritis bacterianas crónicas recurrentes, ¿no? Van a ser complicadas porque mayormente se van a acompañar de presencia de litiasis o uropatías obstructivas. Los síntomas van a ser los mismos: dolor en el flanco, fiebre, malestar general, hiporexia, pérdida de peso. Y mayormente se van a encontrar, ¿qué es lo que vamos a evidenciar? Un riñón desestructurado, se pierde la estructura del riñón, se va a ver un gran aumento del tamaño, y en la histología, porque este tipo de pacientes, estas pielonefritis, este tipo de riñón, tiene que retirarse, porque si no va a funcionar como si fuera un acceso permanente. Al examen anatomopatológico se encuentran macrófagos cargados de lípidos por células santomatosas, ¿no? El síndrome uretral, que es otro síndrome infeccioso, se presenta mucho en las mujeres que van a presentar disuria, frecuencia miccional con presencia de piuria. Y vamos a encontrar un urocultivo negativo, pero con una bacteriuria no significativa, que quiere decir de que este tipo de pacientes van a tener menor de 100.000 colonias por K o por mililitro. Mayormente, ¿qué factores lo van a predisponer? Que debemos conocer. Va a ser que sea una paciente joven, que tenga una instauración lenta, ausencia de signos de inflamación vesical, por decir si el paciente cursa con dolor suprapúbico, y que tenga un antecedente de repente de un cambio reciente de pareja sexual, ¿ya? O que su pareja esté presentando síntomas de uretritis. ¿Cuáles son los agentes causales? Sobre todo los patógenos de transmisión sexual, ¿no? Clamidia trachomatis, ureaplasma, ureolítico, gonococos, herpes simple. Las uretritis, como ya lo habíamos dicho, hay que sospecharlo sobre todo en pacientes jóvenes que presentan disuria, que tienen menos de una semana de duración y que mayormente tienen antecedentes de cambio de pareja, último inicio de relaciones sexuales o promiscuidad, ¿no? O parejas múltiples sexuales. La vaginitis lo vamos a conceptualizar como el flujo vaginal anormal, que puede acompañarse de dispareunia, ¿no? O sea, dolor durante el acto sexual. Y prurito genital. Mayormente, estos pacientes no tienen piuria. Asimismo, como ya lo habíamos referido, lo mismo, y los datos sugestivos que tenemos que tener en cuenta. ¿Mm? Luego vamos a hablar de la uretritis aguda gonocócica, que debemos saber que se va a producir por la inflamación de la mucosa uretral, que va a ser básicamente por la presencia o infección del gonococo. Su etiología es la presencia de la Neisseria gonorrea. Tiene como antecedente haber presentado contacto sexual 48 a 96 horas antes. En el hombre, ¿cuál va a ser el cuadro? La secreción blanquecina o purulenta a nivel de la uretra y el ardor al orinar, que se conoce como básicamente descarga uretral. Por eso acude el paciente, ¿no? Se refiere de que le está saliendo una secreción blanquecina por la uretra. Cuando uno le toma los antecedentes, ahí él nos refiere de que ha tenido contacto sexual. Igual en la mujer, secreción vaginal purulenta más dolor. Ese es el cuadro. El diagnóstico, aparte de los síntomas, aparte de la clínica de los antecedentes, va a ser la toma de una muestra para poder evidenciar
al microscopio la presencia de diplococos gram negativos intracelulares. Muy bien, chicos. Esto es lo que les quería decir sobre síndromes infecciosos urinarios. Como ustedes ven, es necesario determinar diagnóstico adecuado y dar un tratamiento adecuado, idóneo en nuestro paciente para evitar a que llegue a realizarse las complicaciones que ya hemos hablado. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Chicos, chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Ninguna, doctora. Creo que es claro, ¿no? O sea, en realidad debemos tener en cuenta lo anteriormente mencionado y debemos tener en cuenta también de que a lo largo de nuestra vida vamos a tener momentos muy marcados, ¿no? En los cuales, sobre todo las mujeres, podemos llegar a hacer infección urinaria, ¿no? Cuando somos lactantes, dependemos, tanto hombres como mujeres, dependemos de alguien que nos cambie el pañal. Entonces, si no hay un cambio adecuado, o sea, no hay medidas de higiene, como habíamos hablado, adecuadas, pueden predisponer, sobre todo en las mujeres, lactantes, porque la uretra es muy corta. Entonces, si no hay una adecuada higiene, pueden hacer infecciones urinarias a repetición. Si en todo caso hay una alteración estructural, podría condicionarse a que se dé infecciones urinarias, sobre todo en los varoncitos. Recuerden, infección urinaria en varón hay que tener en cuenta y pensar que podría tener alguna alteración estructural a lo largo de su vida, hasta llegar a la etapa de adulto, ¿no? Que mayores de 50, mayores de 60, que podrían estar presentando ya cuadros de prostatitis, no por una hiperplasia prostática, y que podría ser un factor para una infección urinaria en un varón. En las mujeres, otro pico es cuando se comienzan a dar los cambios de la adolescencia, porque comienza a haber cambio hormonal. Entonces, la paciente mujer puede ser más susceptible a estas infecciones, aparte de que comienza a presentar cuadros de cistitis, ¿no? Porque también en el colegio no te dejan salir, hay veces a miccionar, al baño, entonces hay pacientes que no pueden, no tienen la costumbre de retener tanto, ¿no? Y pueden condicionar justamente por las alteraciones hormonales las infecciones, que mayormente van a ser cuadros de cistitis. Luego, otro pico es cuando la paciente inicia relaciones sexuales. También puede hacer infecciones urinarias. Cuando la paciente sale gestando, también pueden haber alteraciones alteraciones hormonales que van a condicionar a que también haga otro pico. Cuando está llegando a la etapa premenopáusica, también el paciente puede llegar a hacer estas infecciones urinarias, sobre todo en mujeres, ¿no? Entonces, como ven, a lo largo del tiempo, a lo largo del desarrollo, las mujeres y hombres van a presentar en algunos casos, en algunos momentos, picos para hacer infecciones urinarias. ¿Ya? Eso tenerlo muy en cuenta. ¿Ya? Si no hay ninguna otra si no hay preguntas, chicos, entonces le daría paso al siguiente Doctora, tema. ¿Sí? sí, disculpe, ¿cree que por favor podría pasarnos su PPT? Sí. Ahorita se Ok, los paso ya, gracias. a su colega. Que me escriba, por favor, o le paso a mis alumnos para que se los pase. ¿Ya, chicos? Muchas Gracias. gracias y ya nos estaríamos viendo. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.